agradecemos de nuevo la presencia del doctor Dar. Ayer estuvimos presentes en su maravillosa charla de inauguración del simposio y hoy va a hablar de simplificación terapéutica. El doctor Dar es egresado de la Universidad de California de Los Ángeles, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., donde hizo su residencia en medicina interna y en enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas lo realizó en Centro Médico Cedars-Sinai, Facultad de Medicina de la Universidad de California de Los Ángeles, en Los Ángeles, California. Actualmente, y desde el 2013, es catedrático en medicina clínica. Desde 2001 es investigador de la Escuela de Medicina David Given de la Universidad de California de Los Ángeles y jefe de la División de Medicina de VIH del 2001 al momento actual en el Instituto Lundquist en Harvard, Universidad de California de Los Ángeles Medical Center. Doctor Dar, le damos la palabra. Agradecemos mucho su presencia de nuevo en el simposio. Thank you so much for the invitation, the opportunity. Muchísimas gracias por esta invitación. Lo único que lamento es no poder estar juntos de manera presencial. Me encanta poder dirigirme a ustedes y compartirles esta plática sobre simplificación terapéutica. Tengo varias áreas de interés, pero creo que esto es algo de lo que más hacemos. Buscar por otras opciones para nuestros pacientes que están inmunosuprimidos. Hay cada vez más datos sobre cómo debemos abordar este tema en la práctica clínica. Todos ustedes saben que tenemos guías. Estas son las a las que se hace referencia con más frecuencia para esquemas terapéuticos iniciales, retrogravir y dolutegravir, los inhibidores de integrasa de segunda generación con 2 nucleósidos, o dolutegravir y a veces en una población selecta con cargas virales de menos de 500,000, quienes no tengan coinfección por virus de hepatitis B, y pruebas de resistencia genotípica en tiempo real. Pueden ser bien tolerados, fáciles de tomar y han demostrado que tienen altas barreras para la resistencia. Y fallar a esto es muy poco común o extremadamente poco común. Estas son las opciones preferidas, digamos, pero para quienes están con estos esquemas, me parece que es lo mejor que se va a lograr tener, ¿no? Son las opciones preferidas y más sencillas. Sin embargo, hay muchos pacientes que no están con estas opciones, quienes empezaron con sus terapias desde hace varios años y que a veces han experimentado efectos secundarios, que han tomado más píldoras de las que requerían o que han tenido problemas que han justificado el considerar un switcheo a una simplificación para que tomen menos píldoras, tengan más tolerabilidad, menos comorbilidades, menos interacciones medicamentosas si hay embarazo y también por cuestiones de costo. Pero a alguien que le va bien, que no tiene efectos secundarios, pues a veces no hay necesidad de hacerlo así. La clave para abordar esto en la práctica, debido a que nuestra meta principal es mantener la supresión viral para evitar la viremia y la resistencia emergente, como veremos, tenemos que estar conscientes
de que para tener éxito tenemos que considerar qué esquemas terapéuticos han utilizado estos pacientes en el pasado y qué virus resistentes han adquirido. Requieren que cualquier virus que hayan tenido, cualquier virus resistente del pasado, persistirá en su cuerpo, en un reservorio, en una biblioteca, para ser seleccionado nuevamente si es que no elegimos el esquema adecuado. O sea que todas estas son consideraciones importantes y también tenemos que pensar en las comorbilidades o en las interacciones medicamentosas al hacer el switcheo. Por ejemplo, si alguien tuviera hepatitis B, pues obviamente debemos ser muy cuidadosos, tenemos que tener todo esto presente. Los principios fundamentales que hemos aprendido en las últimas décadas para tomar decisiones informadas nos han remontado a veces al principio de las terapias. Del lado izquierdo vemos datos que provienen de este artículo: tratamiento con indinavir, sidobudina y lamivudina en adultos con los que se puede llegar a un nivel muy alto de supresión viral. En contraste, si solo utilizamos un inhibidor de la proteasa muy fuerte, indinavir, en los círculos rojos, podemos llegar a un cierto nivel de supresión viral que no va a ser suficiente. Y si se utilizan dos nucleósidos solos, que sabemos que son menos potentes, nunca vamos a llegar a niveles indetectables. Así que este fue el inicio de lo que la gente conoce como HART, la capacidad de utilizar terapias combinadas, varios medicamentos con dos nucleósidos y el tercero un fármaco de ancla, como sería un inhibidor de la proteasa. En un principio la gente pensaba, ¿cómo? ¿Esto es lo que se requiere para ser indetectable? Pues quizá una vez que alguien es indetectable no necesitaríamos ya más este esquema. En un estudio que fue publicado en el New England Journal, ni siquiera un año después de este documento original, se trató de ver si se podría simplificar la terapia, reducir el número de píldoras y la nefrotoxicidad manteniendo la supresión. Se trata de un estudio aleatorizado. Y pueden ver aquí que tenemos un esquema triple, pero el indinavir solo, el ACT-CTB no funcionaron de la misma manera o hubo un riesgo creciente de falla. Entonces aprendimos en aquel entonces que no solo se trata de que la gente sea indetectable, sino mantenerla indetectable, y que si tratamos de simplificar a un inhibidor de proteasa como indinavir con una resistencia tan baja, pues sí vamos a tener una tasa de falla inaceptablemente alta. Ahora avanzamos 10 años o más desde este primer ejemplo y hubo otro estudio pivotal que nos informó mejor de cómo abordar la simplificación. Se trató del estudio Switch-Merck, uno de dos. Reclutaron a pacientes que estaban suprimidos de manera estable con un inhibidor de la proteasa como refuerzo. Así en esto se apoyaba el esquema terapéutico y pues tratamos de ver si podíamos hacer un switcheo a un inhibidor de la integrasa. Este estudio se interrumpió prematuramente porque hubo una tasa de falla virológica muy alta en quienes habían pasado por el switcheo. O sea, que al tratar de ver qué es lo que pudo haber provocado semejante circunstancia, tan alto índice de falla, se hizo un análisis post-hoc y se trató de ver si la resistencia de base podría haber sido un factor. Para aquí ya sabíamos que estos inhibidores eran muy potentes y que iban a impactar situaciones en las que incluso
no estaban activos los dos nucleósidos. Y sabemos por el estudio de Indinavir y otros, como el de raltegravir, por lo general se necesitan dos nucleósidos. Y al hacer el análisis post-op en pacientes con antecedentes de falla, se trató de ver si había resistencia y el índice de resistencia a raltegravir, lopinavir, ritonavir era más o menos el mismo que en quienes nunca habían tenido una falla. Pero en quienes sí habían tenido falla virológica, el grupo de lopinavir, ritonavir siguió suprimido hasta en un 92%, pero el grupo de raltegravir, solo tuvo una tasa de 97%. Entonces, a partir del estudio, aprendemos que con fármacos más contemporáneos podemos realmente remontarnos a aquellos primeros días en los que si teníamos un fármaco de alta barrera como un inhibidor de la proteasa muy activo, podíamos incluir otros dos fármacos, pero para llegar aquí, si alguien está virémico y permanecerse ahí con la estrategia de switcheo, si utilizábamos un fármaco de baja barrera, necesitaríamos realmente activar estos sitios a la vez. Ahora, una de las preguntas es ¿cómo obtenemos esta información sobre la resistencia de base o subyacente? Aquí se infirió la resistencia con base en la falla virológica histórica. Y pues esto es lo que hacemos en la práctica clínica todo el tiempo, tratar de predecir alguna resistencia ya existente. Correlacionamos con plasma en aquellos que no están suprimidos, pero no se valida de manera prospectiva para utilidad clínica. Las guías sugieren que se pueden considerar aquellos que están suprimidos, pero que no han tenido resistencia previa o que no existen datos disponibles para resistencia previa. Y si no hay fallas virológicas, entonces para el primero o segundo esquema, o si hay una prueba genotípica, se utiliza para ayudarnos. Entonces tenemos que ver cuál es el ADN proviral e identificar si hay mutaciones que podrían conferir resistencia. Esto se correlaciona con el plasma en quienes no están suprimidos. Claro que aquí no se aplica porque estamos hablando de gente suprimida. Esto no se ha validado de manera prospectiva, sin embargo, y las guías nos sugieren que se podría considerar para aquellos que están suprimidos, pero que no tenían datos de resistencia previa, como les había mencionado. No va a ser útil si no ha habido una falla virológica previa, pero si tenemos buenos datos históricos, pues lo más probable es que no nos ayude y se tiene que interpretar con mucha precaución. Así que si no se detecta una resistencia, pues entonces no va a ser útil, pero el que no esté ahí no significa que no ha existido. Yo, la verdad, rara vez me he encontrado en una situación similar. ¿En dónde nos encontramos en esta era de los switcheos? Bueno, parece que ha habido estudios muy importantes para administrar mejores esquemas terapéuticos a nuestros pacientes. Aquí podemos ver que tomamos a alguien y lo switchamos a rilpivirina, quien estaba con efavirenz, o con una integrasa de primera generación con raltegravir, la pasamos a una de segunda generación como dolutegravir. Y en todos estos casos se recluta gente que no tiene resistencia subyacente, algo que aprendimos del switcheo. Idealmente lo hacemos sin resistencia de base. Y hay algunos estudios en el inter de los switcheos. Tratamos de darle a alguien, por ejemplo, una integrasa o un inhibidor de la proteasa y una integrasa como dolutegravir o bictegravir. Y estos estudios tienden a concentrarse en quienes tienen una resistencia de base. Es muy importante con base en las lecciones que hemos aprendido de Switchmerk y de otros estudios.
Y es maravilloso cuando básicamente lo que nos dice es que si los nucleócidos están totalmente activos y estamos suprimidos con un tercer fármaco, podemos cambiar a algo alternativo, como un nucleócido. Pero si terminamos con un esquema que incluya 3 fármacos activos, debería funcionar. Pero esto es lo que no funcionó bien en ese estudio. Después empezamos a aprender cada vez más sobre la posibilidad que nos ofrecerían terapias más potentes con esquemas que no requieren de 3 fármacos totalmente activos. Entonces, este es el estudio SWITCH, un estudio para pacientes vírgenes al tratamiento aleatorizado, inician terapia por primera vez y reciben Raltegravir o 3-TC solo, y es uno de los primeros estudios que demuestra que un esquema de 2 fármacos puede ser tan activo como uno de 3, incluso en gente con cargas virales. Entonces, silopenavir, retinavir y un inhibidor de la proteasa activo o inactiva, pues se podría suprimir a alguien que tiene una carga viral de más de 100,000, por ejemplo. Y si es así, pues debería ser suficientemente bueno para mantener suprimido a alguien. Aquí tenemos otro estudio para pacientes vírgenes a tratamiento. Se utiliza un IP activado versus 3-TC solo. DRB, RTV más 3-TC o 3-TC solo. Entonces, con el IP reforzado, el 3-TC va a poder suprimir a alguien y uno podría pronosticar que, ya sea que los datos estén probados o no, se podría mantener la supresión. Y sí tenemos algunos datos que nos demuestran que tal estrategia nos podría funcionar. Este es el estudio SALT. Se apoya en los 2 estudios anteriores con pacientes vírgenes a tratamiento y recluta a pacientes suprimidos de manera estable con un IP reforzado y cambia agregando 3-TC o se sigue con un esquema estándar. Entonces, ¿se puede reducir uno de los NUCs? Bueno, en este entorno, uno de los fármacos es activo y podemos ver que el switcheo ATVR más 3-TC o más 2 NUCs nos muestra estos resultados, 78.4 versus 83.6, y funciona. Y habíamos pronosticado que funcionaría, que si podíamos suprimir a alguien, lograríamos mantenerlo suprimido. Este es otro estudio de terapia dual con darunavir, ritonavir y 3-TC versus terapia triple IP, refuerzo de IP para lograr que alguien se suprima, mantenerlo suprimido. Y aquí 89, 93%, 89 para el dual, 93 para el triple tratamiento. Entonces, estas son algunas de las lecciones clave que hemos aprendido a partir de los primeros datos. Un esquema ha demostrado estar altamente activo para suprimir la carga viral en aquellos que se encuentran virémicos, y es probable que mantengan la supresión viral cuando se preparan para el switcheo. Pero 3 fármacos totalmente activos son las opciones favoritas para lograr la supresión, aunque 2 podrían ser suficientes como barrera para la farmacoresistencia. Y como habíamos mencionado, hay lecciones similares que vamos a aprender y que hemos aprendido viendo la experiencia de nuestros pacientes con cierta resistencia de base, pero de eso hablaremos en un momento más. Digamos que, como les decía, 3 fármacos totalmente activos podrían ser suficientes, pero 2 también lo pueden ser con la barrera. Pero cuando se cambia a los pacientes suprimidos de un IP reforzado a uno de baja barrera para la farmacoresistencia, se debe considerar de manera cuidadosa el potencial de que exista alguna farmacoresistencia de base. ¿Y qué sigue a todo esto? Bueno, tenemos los esquemas de 2 fármacos, dolutegravir y 3-TC,
un inhibidor de la integrasa de segunda generación con alta barrera de resistencia con 3-TC solo versus la combinación, y los estudios Gemini con un objetivo clínico de 48 semanas que ahora se ha extendido y que demuestra que dolutegravir 3-TC funciona igual de bien que el esquema tradicional de 3 fármacos. Y lo más importante es que no surge resistencia en estos pacientes en ninguno de sus brazos, ni con 2 NUCs, ni con un NUC y con dolutegravir. Aquí tenemos algunos otros estudios, uno de seguimiento, por ejemplo, que se inició al mismo tiempo que Gemini, pero que surgió después o se publicó después y plantea la pregunta, bueno, si pensamos que dolutegravir 3-TC va a suprimir a la gente, ¿no debería mantenerlos suprimidos con una estrategia de switcheo? Este es el estudio de Tango, creo que ya hablaron de él. Hay 2 personas con un esquema de 4 fármacos para mantenimiento de la supresión virológica en adultos que viven con virus de inmunodeficiencia humana tipo 1. Es un estudio de fase 3 aleatorizado de no inferioridad. Una vez más, es consistente con nuestros principios. Cuando transicionamos de la primera discusión sobre nuestros IPs de alta barrera, ahora vemos resultados análogos con una integrasa de más alta barrera que, por supuesto, tiene sus ventajas y es por eso que los de integrasa ahora son la opción favorita. Otro muy importante de estos estudios, SWORD, nos muestra que con dolutegravir y rilpivirina se puede mantener la supresión virológica en adultos con VIH-1. Un estudio fase 3 aleatorizado de no inferioridad. Aquí vemos los brazos, uno con una muy alta barrera, como sería un inhibidor de la integrasa de segunda generación. Bueno, pues maravilloso, pero ahora sabemos que si lo que estamos buscando es hacer un switcheo en un paciente que va a estar con un IP reforzado, pues podríamos también utilizar otro fármaco activo. Si utilizan un inhibidor de la integrasa de segunda generación como dolutegravir, pero también podría ser raltegravir, pues podríamos tener éxito si tenemos 2 fármacos activos en el esquema. Este es otro estudio de una población que falló al tratamiento. Se trata de uno de varios estudios que analiza pacientes africanos que han fallado a 2 NUC de primera línea. Esta gente tendió a fallar y a tener muchísima resistencia. Se aleatorizaron para recibir ya fuera un IP reforzado, dolutegravir, raltegravir con 1 o 2 NUCs, o un IP de refuerzo con raltegravir o monoterapia con IP. Este es un seguimiento como de 3 años de datos de varios estudios que han mostrado resultados similares. Y lo que podemos observar aquí es que la gente que recibió el inhibidor de la proteasa como monoterapia, pues le funcionó muy bien, se separaban claramente del resto del grupo. Quienes recibieron el IP con inhibidores de la integrasa en morado, tuvieron resultados maravillosos con 2 fármacos muy activos. Pero lo interesante que vemos en esta gráfica es lo que pasó con los que tomaban IP reforzado, pues tuvieron mucha resistencia a NUC. Y si observamos esto, podemos ver que la gente que tenía un IP, que está aquí, justo hasta arriba, sin ningún NUC activo, porque tuvieron resistencia a todos los NUCs utilizados en el esquema, tenían respuestas virológicas en alrededor del 90% de los casos. Y a partir de esto y de estudios similares, aprendemos que no solo está activo esto para mantener suprimida a la gente que puede tener un fármaco activo, sino que incluso si no tienen un fármaco totalmente activo, puede ser eficaz. Y no olviden
que la monoterapia que aparece aquí en verde es muy importante. No es el IP solo que los mantiene suprimidos. Aunque no tengan ningún otro fármaco totalmente activo, sí se beneficiaron de los inhibidores parcialmente activados. Podemos observar cómo se extrapola esto en la práctica clínica y podemos decidir qué hacemos con quien tiene un IP reforzado y switcharlo a un esquema temporal, aunque tenga mucha resistencia a nucleócidos. People dolutegravir with boosted darunavir in virologically suppressed adults with HIV. This was called the Dualis trial, 2-drug versus 3-drug. And it showed very high rates of viral suppression. This was another study. Este es otro estudio donde estamos viendo a dolutegravir versus lopinavir con ritonavir. Aquí este es un estudio con una falla de tratamiento. En este caso se tomaron a individuos que habían fallado con nucleótidos y sin nucleótidos que tenían considerable resistencia e hicieron la pregunta, ¿podemos tratar a estas personas con lopinavir, ritonavir con nucleótidos? Porque ya sabemos que sí funciona, pero ¿qué hay con un inhibidor de integrasa de segunda generación con 2 nucleótidos? Aquí los criterios es que uno de ellos fuera totalmente activo, uno de los nucleótidos. Y el estudio muestra que, de hecho, se suspendió primero porque el grupo con dolutegravir funcionó mejor con el IP reforzado. Entonces tenemos que dolutegravir con un nucleótido totalmente activo, ITTE, pero en este caso vemos que había otro nucleótido activa que iba a permitir mantener altos niveles de supresión viral. Entonces tenemos que la experiencia temprana con el inhibidor de proteasa reforzado, vemos que funciona bien con este tipo de inhibidores. Vamos a ver ahora este otro estudio que cambió un poquito de diseño en relación a los otros ensayos y dijeron, bueno, como pensamos que los inhibidores de segunda generación son activos con un nucleótido menos fuerte y tenemos muchos datos para soportar esto, vamos a permitir a las personas que están suprimidas de manera estable, vamos a cambiarlos a bictegravir y citabina y tenofovir. Y si tienen una resistencia subyacente, vamos a verla. Y resultó que 15% sí tenían una resistencia subyacente, primordialmente una resistencia a 3-TC. Y lo que vieron es que cuando hicieron el cambio con esta persona y estas personas incluso a las que tenían resistencia subyacente, vieron niveles de supresión viral muy interesantes. Como se muestra aquí, vemos nosotros que los resultados son muy similares, lo que significa que incluso si pudiésemos haber estado preocupados por darle a alguien un esquema con una integrasa con nucleótidos parcialmente activos, respondieron bien. De hecho, aquí tenemos uno de los primeros estudios donde hicieron un cambio auténtico en personas con resistencia subyacente, que se vio que se podía simplificar a un esquema de segunda generación utilizando un fármaco activo o parcialmente activos. Y este es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que los pacientes estén en el esquema de tratamiento más sencillo y mejor tolerado, incluso personas con resistencia subyacente, y esto representa una ventaja significativa. Entonces sabemos que las estrategias de cambio son altamente efectivas y tenemos 3 fármacos totalmente activos. Sabemos que podemos tener un esquema de tratamiento exitoso con 2 fármacos totalmente activos y cuando uno de ellos al menos tiene una resistencia una alta barrera a la resistencia, y nosotros sabemos que también podemos cambiar exitosamente de un IP activo reforzado con un NRTI parcialmente activo.
Aquí tenemos otro estudio de cambio de fármacos donde cambiamos a Bictegravir y entricitabina y tenofovir, donde estamos viendo cuál es la resistencia. Aquí tenemos que 25%, casi todos permanecieron virológicamente suprimidos. Aquí tenemos cómo se desglosan los datos con base en la resistencia subyacente de NRTI. Aquí vemos que la resistencia de 3 TAMS mantuvo los niveles de supresión viral. Lo que es interesante en este estudio es que incluso aquellos que tuvieron K65R, que convierte la resistencia a tenofovir, y todos ellos tuvieron la mutación 184B, que hace el cambio vemos que el número pequeño de personas, únicamente 16, casi todos pudieron mantener la supresión viral. Ahora, esto nos lleva a pensar que quizá cuando pensamos en hacer un cambio en un paciente y pasamos a una integrasa de segunda generación, si no hay resistencia a ese fármaco, incluso si no tiene RTIs en el fondo, la mayoría de nosotros dijimos, bueno, no estamos muy seguros de hacer ese cambio, nada más con base a 16 personas, pero por lo menos nos lleva a la posibilidad de que las integrasas de segunda generación pueden funcionar también como un IP reforzado, incluso cuando tenemos nucleótidos que son parcialmente activos. Entonces sabemos que este cambio de fármacos puede ser exitoso con una integrasa de segunda generación con base a una extrapolación de algunos de los ensayos fallidos, como por ejemplo el Donning, y los ensayos de cambio de fármacos como el BRAVE 2020 y el GS 380-4030, y que este cambio de fármacos puede ser exitoso a un INSTI de segunda generación, incluso con NRTIs parcialmente activos. Entonces viene el estudio Nadia, que esto fue presentado recientemente y acaba de ser publicado. Aquí tenemos otra falla de tratamiento. No voy a entrar aquí en mucho detalle, pero básicamente tomaron a personas que fallaron a un esquema basado en NRTIs con mucha resistencia y los asignaron de manera aleatoria a dolutegravir o a darunavir con un TDF3TC. Y ven aquí ustedes la aleatorización. Entonces, la expectativa es que aquí hubiera mucha resistencia a NRTIs y se les dio una integrasa de segunda generación. Y vean ustedes los resultados. Aquí vamos a ver. Aquí vemos que los resultados generales nos tenemos un 90% de expresión viral en ambos grupos. Y si vemos el número de nucleócidos presentes y las tasas de supresión, vemos que no hay diferencia entre aquellos que recibieron dolutegravir o darunavir reforzado, sin nucleócidos. Entonces aprendimos esto para lo que se refiere a los IPs reforzados. Y entonces, con estos datos, y si vemos un inhibidor de integrasa de segunda generación, vemos que 85 de 92 sin RTIs activos lograron supresión viral. Entonces, si pensamos, puedo tomar a alguien con mucha resistencia y ponerlos en un inhibidor de integrasa, asumiendo que no van a tener resistencia a ella, con nucleócidos, para los que hay resistencia, la respuesta de este estudio sugeriría que si extrapolamos a cuál debe de ser el nivel que los mantenga suprimidos, entonces la estrategia debe funcionar. Entonces el cambio puede ser exitoso a un INSTI de segunda generación totalmente activo, incluyo si no incluye NRTIs, extrapolando de los datos de falla virológica, son datos muy fuertes. Entonces vemos nosotros, con base a toda esta experiencia, que hay opciones para cambiar de fármacos, que ahora fácilmente podemos cambiar a personas con esquemas de tratamiento de 2 fármacos, con
sí, o sin resistencia de base, y tenemos que ver cuál es la opción preferida de primera línea, y pudiera ser un INSTI de segunda generación y 2 nucleósidos, a pesar de tener resistencia aún, siempre y cuando no haya resistencia a la integrasa. En los próximos minutos voy a hablar de nuevas opciones emergentes para cambio de fármacos. La que está recibiendo más atención es la del esquema de tratamiento con 2 fármacos que acaban de ser publicados recientemente. Este es Atlas para los que estuvieron suprimidos de manera estable y lo cambiaron a una inyección gluteal de rilpivirina donde hubo un nivel conservado de supresión con cabotegravir y rilpivirina. Aquí ven ustedes cómo se logró suprimir con un esquema de 3 fármacos, y luego cuando se cambió a 2 se mantuvieron niveles muy elevados de supresión viral. Y esto ya ha sido aprobado por diferentes cuerpos regulatorios, incluyendo Estados Unidos. Entonces, estas son noticias muy importantes para un grupo muy selecto de pacientes, que en este caso cada 2 semanas pueden recibir inyecciones glúteas. Entonces, esto es algo que podemos pensar para la terapia de VIH. Aquí tenemos datos actualizados para seguimiento extendido y estamos viendo cuáles son los efectos secundarios principales, y aquí estamos hablando en reacciones al sitio de inyección. Aquí tenemos reacciones al sitio de inyección, pero después de las primeras dosis va bajando. Tenemos un 15 a 20% que desarrollan reacciones en el sitio de inyección, casi todas ellas son grado 1, y la prueba está en que ver que también toleran, y la mayoría de ellos sí tolera bien, y únicamente un 2% se retiró debido a las reacciones en el sitio de inyección. Entonces, quienes aceptan este esquema de tratamiento lo toleran bien. El siguiente paso es si se puede pasar de 4 a 8 semanas. Aquí vemos justamente el ensayo Atlas 2M que hizo justamente ese. Aquí tienen ustedes la duración de la supresión virológica. Siguieron siendo 2 inyecciones, pero en este caso se extendió a cada 8 semanas. En práctica, nada más tienen que pensar en su VIH 6 días al año, lo cual es admirable para aquellos que quieren alejarse de las píldoras y prefieren las inyecciones. Hay un nuevo fármaco que se está desarrollando, que es islatravir, que tenemos un inhibidor de translocación de transcriptasa reversa, NRTTI, y aquí tenemos que tiene muy buen resultado, incluso cuando hay una resistencia extendida. Ahorita se utiliza para estrategias de cambios para pacientes que han fallado anteriormente y para pacientes que han sido expuestos a profilaxis. Ahora, desde el punto de vista de cambio, actualmente tenemos un ensayo. Aquí están los datos de la fase 2, pacientes vírgenes al tratamiento que recibieron 1 o 2 dosis de islatravir, y vemos nosotros con doravirina que una vez que fueron suprimidos se simplificó el tratamiento para nada más recibir islatravir y doravirina sin ningún otro fármaco. Y tenemos que las tasas de supresión virológica se mantuvieron bastante elevadas, si bien los números son bajos. Un ensayo más grande resolverá definitivamente esta pregunta, si se puede pasar a un esquema de 2 fármacos simplificado. Otro fármaco que está en etapas avanzadas de desarrollo es lenacapavir, que puede ser administrado de manera subcutánea cada 6 meses. Se ha desarrollado para terapia de primera línea en pacientes experimentados al tratamiento y para profilaxis preexposición. Con base en estos datos, que son datos muy tempranos, vamos a ver uno de los estudios para estrategias de cambio de fármaco. Esto se acaba de presentar recientemente en una reunión donde nos habló de pacientes vírgenes al tratamiento con un CD4 mayor de 200 que fueron aleatorizados con una estrategia de inducción y mantenimiento a lenacapavir
subcutánea cada 6 meses o vía oral con FTAF, perdón. Entonces, aquí tenemos que esta estrategia puede ser una primera línea efectiva y el comparador fue Victegravir con FTAF. A las 28 semanas, una vez suprimido, vieron si cada 6 meses con una inyección subcutánea se pudiera mantener la supresión con TAF solo o con Victegravir, nada más. No contamos con los datos del mantenimiento, nada más tenemos las primeras 28 semanas que nos muestran básicamente en números pequeños pero muy convincentes que lenacapavir administrado subcutáneamente cada 6 meses con dos NRTIs es muy efectivo. Esperamos tener más datos en el futuro, al igual que datos sobre la terapia de mantenimiento para ver si podemos cambiar a TAF solo o Victegravir solo. Desde luego, en el futuro lo que esperamos es ver si hay un nuevo fármaco que se pueda administrar cada 6 meses para permitirle a las personas nada más pensar en 3 tratamientos 2 veces, 2 días, 6 veces al año, 2 días nada más. Entonces, en conclusión, tenemos que el cambio de fármacos es algo común porque tenemos que es más fácil la conveniencia, la tolerabilidad y reducir las interacciones medicamentosas o de alimentos con fármacos. Y desde luego, nosotros ya hablamos que la idea es optimizar y por ello un cambio tiene probabilidades de ser exitoso si el nuevo esquema de tratamiento incluye 3 fármacos totalmente activos o 2 fármacos totalmente activos si uno de ellos tiene una alta barrera a la resistencia y que podemos extrapolar de nuestros estudios de falla virológica que el cambio pudiera ser exitoso a 2 fármacos totalmente activos con una alta barrera a la resistencia, incluso con resistencia a NRTIs. Entonces, a esto es consistente con un gran número de pacientes en nuestra práctica con falla virológica. Y esto pudiera ser una opción interesante. Y con esto me detengo agradeciéndoles a todos por su atención y pasaremos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su plática, doctor Dar, y verdaderamente hay muchas preguntas para usted. Empezamos. La primera es, en la actualidad, ¿qué indicaciones hay para poder hacer un ajuste de tratamiento antirretroviral proactivo en pacientes con tratamiento antirretroviral estable? It's a great question. Mire, es una muy buena pregunta que me lleva a una de las primeras cosas que mencioné. Tiene que haber una buena razón para hacer un cambio. No debemos nada más hacer un cambio porque hay algo nuevo que nos emociona y que está disponible, sino que tiene que haber una ventaja para el paciente. En términos generales, las ventajas obvias son para las personas que están tomando demasiadas píldoras o que están tomando píldoras más seguido de lo que quisieran, o para personas que tienen efectos secundarios. También tenemos personas en fármacos con IPs reforzados que tienen algo de efectos secundarios gastrointestinales. Entonces, ahí sí un cambio pudiera ser de valía. Me parece que las personas que están en fármacos reforzados, bueno, sería bueno retirarlos, simplemente si es seguro, porque puede haber un potencial para interacciones medicamentosas, pero me parece que cada paciente es diferente. Debemos escuchar a nuestros pacientes y ver qué es lo importante para ellos y decidir con base en eso si es importante hacer un cambio. Y si hay un principio guiador, pues hay que decir, tiene que haber una buena razón para hacer un cambio y no nada más porque lo queremos. Bien. ¿Actualmente hay alguna evidencia sobre un ajuste de tratamiento a un esquema de 2 fármacos que pudiera mejorar los desenlaces a largo plazo en comparación con terapias triples?
So another obviously really Bueno, great. esta es obviamente otra muy buena pregunta. Y me parece que escuché un poquito de lo que hablaron en la sesión de preguntas de la conferencia premia, ¿no? Si hay una ventaja con un esquema de 3 fármacos o 2 fármacos. Bueno, las únicas ventajas de que sabemos actualmente, y me parece que son las obvias, quizás píldoras más pequeñas, quizá menos costo, que hay un grupo selecto de personas que a pesar del hecho de que el tenofovir son generalmente bien tolerados, no los toleran bien, o bien hay un riesgo importante para efectos secundarios debido a daños a riñones, por ejemplo, y entonces es un grupo selecto y retirar los fármacos pudiera ser de beneficio para estos pacientes. Entonces esas serían las razones principales. No me parece que cambiar nada más porque 2 suena mejor que 3 sea la respuesta correcta, porque para ciertos pacientes puede haber ventajas, pero no para todos. Yo creo, nada más para concluir, lo que a mí me emociona cuando pienso acerca de cómo podemos simplificar los esquemas de tratamiento, particularmente con los inhibidores de integrasa, es que cada paciente en mi práctica que ha fallado el esquema en los últimos 20 años, con muy pocas excepciones hasta el último año más o menos, todos estaban con fármacos reforzados, porque eso era lo que hacíamos para todos los que fallaban al tratamiento. Utilizábamos IPs reforzados, incluso si había resistencia subyacente, muchos de los pacientes pueden pasar a un inhibidor de integrasa de segunda generación que tiene ventajas para un gran número de personas porque a diferencia de los inhibidores de proteasa reforzados. Entonces, y por las interacciones medicamentosas. Entonces, a mí me emociona más tener 2 fármacos en el sentido de decir cómo podemos quitar los inhibidores de proteasa reforzados en lugar de simplemente decir voy a darles un cambio nada más porque sí. Otra pregunta es, ¿qué opina de la utilidad de la lamivudina con dolutegravir aún en personas que tienen la mutación M184V, cuando existe coinfección con virus de hepatitis C en pacientes con terapia triple? Esto puede generar resistencia o no influye sobre el tratamiento ya establecido. Y si hay tiempo de reversión de mutaciones de resistencia a inhibidores de integrasa. Es que creo que le estoy dando varias. ¿Qué opina de la utilidad de 3-TC con dolutegravir aún en personas con mutación M184V? So I didn't completely follow all of Mire, it. como que no entendí totalmente la pregunta. Vamos a ver. Si la pregunta es utilizar dolutegravir con 184B, bueno, entonces aquí tenemos datos de que hay otro NRTI totalmente activo. Ese esquema de tratamiento puede funcionar como terapia de primera línea o como terapia de cambio. Estamos hablando de dolutegravir o bictegravir, siempre y cuando uno sea totalmente activo. En ese caso sí puede funcionar. 3-TC no tiene que ser activo en este contexto. Espero con esto haber contestado su pregunta. Sí. La siguiente pregunta es, cuando existe coinfección con virus de hepatitis C en pacientes que tienen terapia triple, ¿se puede generar resistencia o no? O esta terapia no influye sobre el tratamiento ya establecido. So hepatitis C. La hepatitis C, el primer problema de los antirretrovirales tiene que ver con las interacciones medicamentosas, y para la mayoría de los nucleósidos y los inhibidores de integrasa de segunda generación no hay problema y hay muchas opciones para hepatitis C. Para hepatitis B tenemos que ser muy cautelosos si consideramos un esquema que no incluya tenofovir, porque los esquemas 3-TC va a haber resistencia
a hepatitis en el curso del tiempo. Y por eso cuando cambiamos de esquemas de tratamiento de tenofovir a algo más, tenemos que asegurarnos que la persona no tenga hepatitis B crónica, porque esa sería una razón para no hacerlo. ¿Hay algún estudio o algún reporte que hable de la biterapia en pacientes que no necesariamente, en la vida real, que no estén en protocolos? Lo digo porque los pacientes que están en protocolos están estrictamente vigilados y esto podría no ser de la misma manera en la vida real. Entonces, yo quisiera ver si usted sabe si hay algún reporte de lo que ocurre en la vida real con la biterapia. Such a great question. And Muy buena pregunta. Me parece que es un punto muy importante y mi papel el día de hoy no era tratar de sugerir o más bien definir a quién debemos tratar con dolutegravir y 3-TC como primera línea, sino más bien en lo que se refiere a cambio de terapia, ¿no? Entonces, yo considero que se ha demostrado que los pacientes toman sus medicamentos de manera consistente cuando reducimos a 2 fármacos. Ahora, si vemos dolutegravir y 3-TC es tan válido como una terapia triple, bueno, no se ha enfatizado esto en ensayos clínicos, no se incluyó a persona que tenga niveles virales más altos de 5,000 y como la persona que pregunta sugiere, pues hay que ver el apego al tratamiento. En los ensayos clínicos hay mayor apego. Entonces habría que ver qué pasa cuando alguien se brinca una dosis. Y no tenemos esos datos. Y no me parece que buenos datos del mundo real no los tenemos en los ensayos clínicos. Mi opinión general es que si pensamos en pasar a un esquema de 2 fármacos, yo no lo utilizaría en personas que tienen resistencia subyacente, en personas que tienen hepatitis B o infección crónica, ni tampoco en personas con las que yo no estoy muy convencido de qué va a suceder. Muy bien. ¿Qué opina de la biterapia con la combinación doravirina y lamivudina? What was the first? Sí. ¿Cuál es su opinión respecto a la combinación de doravirina y lamivudina? Oh, doravirine. Sí, doravirine. The NNRTI, doravirine. NRTI, ¿verdad? Sí, sí. Yes. No sé de datos que nos vean un esquema con 2 fármacos con doravirina, excepción de los primeros datos que les di con islatravir. Entonces, yo no sé de ningún dato. Ahora, doravirina, bueno, tiene una resistencia variable que tiende a ser un poquito más elevada que los NRTIs tradicionales, pero no es tan alta como la integrasa de segunda generación. Yo no utilizaría doravirina dentro de un esquema dual, a menos de que haya muy buenos datos que demuestren que funcione. Bien. En la actualidad, dentro del grupo de las terapias de acción prolongada con cabotegravir y rilpivirina, ¿hay algún estudio que demuestre superioridad entre dar terapia cada 4 o cada 8 semanas? Y si hay en alguno de estos grupos ha habido mejores datos, o sea, ¿les ha ido mejor? So if it's about the long-acting cabotegravir. Si hablamos acerca de rilpivirina de larga acción, ¿esa es la pregunta? Sí. Tenemos un estudio Atlas 2M, que es la segunda diapositiva que les mostré. Eso fue cada 4 semanas en vez de y comparativo con 8 semanas, y los desenlaces fueron muy similares. Ahora, hay pequeñas diferencias sutiles.
que hacen que algunos se preocupen de que puede hacer una señal donde hay un poquito más de resistencia cada 8 semanas, pero los números son muy bajos y en términos generales se mantuvo la supresión a niveles de superiores a 90% en ambos brazos. Esto no se ha probado en los Estados Unidos, ha sido revisado por la FDA, en otros países sí ha sido aprobado y yo espero que sea aprobado con base a los datos publicados. Uh-huh. Y hay otra pregunta que dice que ¿cuáles son los efectos adversos más importantes de las terapias de acción prolongada, por una parte, y si estos efectos adversos pudieran condicionar resistencia a inhibidores de la integrasa de segunda generación? Yeah. Great question. From a side Muy buena effect, pregunta. Desde el punto de vista de efectos secundarios, nada verdaderamente ha sido inusual o alarmante, además de las reacciones en el sitio de inyección. Eso es único. Y ahora en el curso de un 15 a 20% de personas nada más se presenta esto, pero es muy leve. Yo lo he utilizado más en ensayos clínicos que en la práctica clínica, pero las personas que optan por esto lo encuentran muy aceptable. Ahora, la segunda parte de la pregunta es muy buena pregunta y lamento no haber tenido más tiempo de hablar a este respecto, pero una de las grandes inquietudes acerca de los esquemas de acción larga es que la gente necesita llegar a recibir su dosis de manera periódica y si no van a tener niveles de fármacos que no van a estar bien regulados y en algún punto van a tener niveles más altos de un fármaco y nada de otro fármaco. Y entonces esa sería una situación de monoterapia funcional y estarían en riesgo de tener resistencia o a inhibidores de integrasa. Entonces, aquí tenemos que enfocarnos en el papel de estas terapias y ver la importancia de administrarlas nada más a personas que están verdaderamente comprometidas a apegarse al tratamiento y volver para visitas periódicamente y uno debe de mantenerse en contacto estrecho con ellos, porque si no vuelven a recibir su inyección, pues los tenemos que regresar a la terapia oral de manera inmediata para evitar resistencia. Y este va a ser un problema cuando ya empecemos a implementar esto en la práctica clínica. Se ha hecho un ensayo en el grupo de SIDA donde en el marco del estudio ven si pueden tomar a personas que no tienen buen apego al tratamiento con píldoras para ofrecerles esto como opción. Entonces lo que hacemos es incentivarlos con, la idea es que les decimos, bueno, ya podemos pasarlo a una acción a largo plazo si ustedes tienen buen apego con las píldoras, pero bueno, a partir de esta experiencia, yo no estaría dispuesto a admitir a nadie en este otro esquema de tratamiento a menos de que la persona esté totalmente comprometida a tomar sus fármacos, porque no son fármacos que puedan tomarse en casa, tienen que ser administrados por un cuidador de la salud, por un médico, personal médico. Otra más, que bueno, esta, que si usted considera que en el futuro podría haber monoterapia de fármacos de acción prolongada que pudieran tener un mecanismo dual para mantenimiento en pacientes con terapia, en pacientes con VIH. wow. Wow. I think not. Creo que no, con base en nuestra experiencia. Incluso con los IPs reforzados que funcionan bastante bien como monoterapia, no funcionan tan bien como la monoterapia. Y nuestra experiencia con inhibidores de integrasa como monoterapia tampoco. Entonces necesitamos algo que tenga una mayor resistencia de barrera y si tenemos, por ejemplo, una molécula nada más, esto no me parece posible, pero me he equivocado tantas veces antes que todo es posible. No sabemos qué vendrá en un futuro. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias Thank por you.
participación y gracias por contestar las preguntas, por su participación en el simposio, por supuesto.